¿Cuál es el estatus de la libertad a nivel global? Mira, a nivel global ha venido una situación preocupante durante los últimos 10 años. Ha venido mermándose las libertades en muchos de los países a nivel mundial. Hay pocas mejoras en diferentes países y más bien se sigue empeorando en cuanto a la persecución a grupos particulares vulnerables como los grupos LGBTI, la persecución a las mujeres, la pérdida de garantías democráticas, el deterioro del Estado de Derecho, pérdida de condiciones electorales, en fin, la situación a nivel del mundo no pinta muy bien para la democracia, los derechos humanos y las garantías individuales y colectivas. En este nuevo reporte, en donde ustedes analizan cuál es la situación en 2015, leí que Estados Unidos de hecho recibió una marca negativa. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos recibe una marca negativa y eso lo analizamos y lo revisamos. Esto es un reporte que tiene 25 categorías de indicadores donde se evalúan los avances democráticos, electorales, participación, libertad de prensa, libertad de la empresa privada. En el caso de Estados Unidos, todo este tema de la violencia, de la diferencia y de este contenido racial que ha tenido la violencia en el país, la actuación de los cuerpos policiales que parecieran a veces cuerpos armados militarizados y la incapacidad para atender estas situaciones ha hecho que evaluemos la situación en Estados Unidos y si bien no está tan grave como de otros países comparados como Sudán o como Corea del Norte o como Venezuela, la situación sí vemos con preocupación que las libertades fundamentales en Estados Unidos se han venido mermando. Y ya que mencionó a Venezuela, vemos que ustedes lo consideran un país al que se le va a observar muy de cerca en este 2016. ¿Por qué? Bueno, Venezuela no cae dentro de los países no libres. Nosotros tenemos 3 categorías: libres, parcialmente libres y no libres. Simplemente porque se dieron las elecciones en diciembre y se consideró que la oposición tuvo una opción real de participar y tuvo un triunfo dentro de las elecciones, dentro de lo que es la opción electoral. Por lo cual, al final del año, cuando hicimos la evaluación de Venezuela, no estuvo tan mal si consideramos que se empeoraron todo el resto de las garantías, tanto alimenticias como educativas. El régimen de libertades realmente es terrible en Venezuela, un gobierno autoritario y una de las peores situaciones en la región después de Cuba. La peor situación es Cuba, la segunda es Venezuela y después más abajo Honduras. Pero vamos a tener observación en Venezuela a ver si el gobierno se compromete a mejorar la situación en cuanto a derechos humanos, la situación de violencia en el país, la situación de las cárceles, la pérdida de derechos, la situación de los presos políticos. En fin, hay una cantidad de necesidades en Venezuela para mejorar en cuanto a las instituciones, la pérdida institucional, que esperamos monitorear este año, ver qué resulta. Por ahora la situación en Venezuela la vemos un poco mejor por el tema de la participación de la oposición y de otros grupos dentro del término democrático en el Parlamento de Venezuela, pero hay que evaluar todo el resto de situaciones, sobre todo con la preocupante situación humanitaria que se puede dar en ese país. Y con el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿de qué manera se benefició la libertad si es que lo hizo? En el caso de Cuba, nosotros evaluamos la situación en el país, evaluamos los avances, estuvimos monitoreando la situación en Cuba todo el año. Teníamos la expectativa de que algunas posibilidades reales se dieran en cuanto a mayores libertades si el gobierno de Cuba hubiera estado motivado a hacer ese tipo de cambio. Vimos que se dieron mayores beneficios en cuanto a las posibilidades de viajes de los cubanos, de líderes cubanos. Se han restringido con esta situación que se dio en Costa Rica, y es que eso resulta preocupante ahora. Pero básicamente Cuba mejoraron un poco la situación económica, pero la situación de derechos humanos no mejoró. No mejoraron la situación de las libertades individuales, no mejoraron la situación de libertades colectivas. Evaluamos un poco mejor la situación de Cuba porque ahora hay mayor posibilidad de organizaciones, por ejemplo, de diversidad sexual y algunos grupos de religiosos de operar o de que les dejan
ciertas posibilidades de acción. Pero aparte de eso, las Damas de Blanco, el grupo de Estado de Antonio Rodiles y otros grupos siguen siendo sometidos a violaciones sistémicas de sus derechos, y todos los cubanos siguen siendo violados sistemáticamente en cuanto a sus derechos. Hablando de Honduras, hemos hecho incluso reportajes en donde la comunidad LGTBI se queja de una persecución. ¿Cómo afectó, si es que afectó de alguna manera, a la libertad en ese país durante 2015? ¿Y qué otras situaciones observaron ustedes con respecto a la libertad? Sí, Honduras mostró en el 2015 el peor deterioro a nivel regional, precisamente por el tema de la persecución de las personas transexuales y la persecución sistémica de grupos LGBTI sin que el Estado actúe. Es más, se dice que hay grupos policiales actuando en contra de estos grupos, y hemos evaluado la situación muy de cerca este año en Honduras. Yo he viajado varias veces a Honduras, hemos mandado expertos a Honduras, hemos estado evaluando los cambios. Si bien la situación de violencia se ha reducido con la intervención de los militares y de la policía, eso no dice que las instituciones estén mejorando. Sigue el tema de la persecución a periodistas, el control de los medios por pequeños grupos de poder, sigue una situación preocupante a nivel de la libertad de estudio académica por el control de algunos grupos de las universidades, sigue una situación preocupante por el tema de la impunidad en Honduras y el tema de la corrupción y todos los escándalos que se han dado. ¿Y cómo se compara, por ejemplo, con El Salvador, que ha sido de hecho calificado como uno de los que van hacia la peor situación de derechos humanos y crimen? Sí, no, lamentablemente tampoco El Salvador, una de las peores subregiones para nuestro punto de vista dentro de la región ha sido el Triángulo Norte, ha sido la que más ha sufrido. Vemos la situación en Honduras preocupante, en El Salvador es muy preocupante el incremento de la violencia, de las muertes, la posible aparición de escuadrones de la muerte, las amenazas, no solamente entre maras y entre grupos violentos, sino las amenazas a profesores que van a dictar sus clases y no pueden ir a dictar sus clases porque son amenazados, o estudiantes que son amenazados que no pueden ir a tomar clases, o sea, hasta la libertad educativa, los periodistas que están empezando, que era un tema que no se veía tanto en El Salvador. Ahora los periodistas son perseguidos, grupos como El Faro, que es un grupo independiente, están siendo perseguidos, las organizaciones de la sociedad civil están siendo perseguidas ahora, y pareciera que no hay una respuesta efectiva al tema de la violencia en El Salvador. Y Guatemala pareciera lo mismo, pareciera que todo este proceso de movilización social que llevó a una exigencia de cambios políticos en el país, pareciera que no va avanzando a mejor término en cuanto a la reforma institucional, y el nuevo presidente que ha asumido Guatemala no pareciera estar dando indicios de algún cambio necesario en cuanto a la estructura y en cuanto al apoyo de derechos humanos, sobre todo a grupos en situación de vulnerabilidad como grupos LGBTI o como poblaciones, pueblos indígenas. No pareciera que la situación en Guatemala tampoco va a mejorar. ¿Hubo algún país en Latinoamérica que haya recibido una marca positiva? Varios. Hay el tema de... ¿El más relevante? El más relevante, Uruguay. En Uruguay siguen habiendo espacios para la concertación de ideas, conseguimos que las instituciones funcionan, que hay un balance, que no hay una situación de imposición de decisiones por parte del Ejecutivo, vemos que hay una independencia de poderes, hay procesos electorales donde se respetan a las instituciones. Uruguay es un buen ejemplo de un país democrático en la región.